93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Estrellas amarillas nazis en la era digital. Uno de los métodos más crueles e insidiosos, el método de marcar con estrellas amarillas, utilizado por los nazis contra los judíos, aún persiste hoy en una forma muy sofisticada. Etiquetas como secta, secta totalitaria, culto y culto destructivo se utilizan para crear una actitud hostil en la sociedad hacia un determinado grupo, sentando las bases para la discriminación, la persecución y, en última instancia, incluso la erradicación física. Las organizaciones anticulto modernas continúan esta tradición inhumana, utilizando los medios de comunicación para difundir el odio y la intolerancia. En este diálogo, exploramos una técnica utilizada para destruir a individuos, grupos e incluso naciones enteras, lo que representa un peligroso retorno a las prácticas nazis, que puede conducir al genocidio. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. No es ningún secreto que los medios de comunicación en sus campañas de difamación utilizan técnicas que fueron empleadas en el pasado por Hitler y Goebbels durante la República de Weimar y el Tercer Reich. Una de estas técnicas, además una de las más crueles e insidiosas, es el método que utilizaban los nazis, llamado el método de marcar con estrellas amarillas. Este método es una herramienta de manipulación social. Es un paso significativo hacia la deshumanización, que en última instancia conduce a la completa quiebra moral de toda la sociedad. Sin embargo, los nazis no fueron los creadores de este método, sino que lo tomaron prestado de los anticultistas, y estos los adiestraron a fondo, aseguraron su impunidad y les enseñaron a ejercer una inmensa presión sobre personas inocentes y honestas. Queridos amigos, les agradecemos sinceramente que nos acompañen en esta mesa redonda. El tema de hoy será Estrellas amarillas nazis en la era digital. Nos hemos inspirado en el documental El Impacto, que puede encontrarse en internet, así como el discurso en video del Dr. Egon Cholakian titulado Encrucijada. Gran parte de la información de la que hablaremos hoy se puede encontrar en actfiles.org, en el artículo titulado Método de marcar con estrellas amarillas. El método de marcar con estrellas amarillas se utiliza para crear una actitud hostil de toda la sociedad hacia un grupo concreto de personas, lo que lleva a su persecución e incluso a la erradicación física de estas personas. Este método tiene varias etapas, así que hablaré brevemente de ellas y luego hablaremos de todo ello con más detalle. La primera etapa consiste en fomentar la intolerancia hacia este grupo de personas mediante imágenes negativas en los medios de comunicación, esencialmente el etiquetado. La segunda etapa es la deshumanización y el aislamiento social. Y la tercera etapa, la más cruel, es la persecución, el encarcelamiento y el genocidio. Creo que ahora podemos empezar y explorar más a fondo este método. Estoy de acuerdo. Como se indica en el artículo, la primera fase comienza atribuyendo etiquetas negativas a un grupo específico de personas mediante el uso de palabras o expresiones despectivas y emocionalmente cargadas, fáciles de recordar. Estas etiquetas crean un estereotipo informativo cargado de emociones fuertes como el miedo o el odio. Este etiquetado pasa por alto el pensamiento crítico de las personas. La gente ignora por completo todas las cualidades positivas de la persona en cuestión y ni siquiera intenta buscar alguna prueba o hechos.
Los manipuladores suelen seleccionar difemismos pegadizos y despectivos. A menudo utilizan términos que, antes de que el manipulador los adoptara, eran de uso común en la conversación cotidiana, pero que, a través de la repetición constante, adquieren connotaciones negativas y se arraigan en la conciencia del público. Y como ya hemos mencionado, el caso más trágico fue el de la Alemania nazi, donde todo empezó con los medios de comunicación difundiendo información de que los judíos eran seres inferiores, que eran un peligro para la sociedad. Y en septiembre de 1941, la Alemania nazi ordenó que todos los judíos llevaran la estrella amarilla en la ropa. Esta estrella amarilla etiquetaba a los judíos como, cito el artículo, seres socialmente muertos. Servía como medio de identificación fácil, lo que permitía deportaciones más rápidas a los campos de concentración. La estrella amarilla era un símbolo de humillación pública, que convertía a los judíos en blancos de la condena y la persecución social, y, por supuesto, se convirtió en un símbolo de derramamiento de sangre. Esta metodología de la estrella amarilla es mucho más peligrosa y extrema que el etiquetado estándar, porque significa crueldad y genocidio, y se convierte en la herramienta a través de la cual la sociedad empieza a aceptar el genocidio como un medio necesario de limpieza. Se trata, por lo tanto, de un proceso metódico que comienza con el etiquetado y termina con el asesinato en masa. Exactamente, como has dicho, cuando nos estábamos preparando, me di cuenta de que el etiquetado es habitual, pero este método, por desgracia, funciona al más alto nivel. Solo durante la preparación me di cuenta de que la crueldad de este método reside en el hecho de que conduce inevitablemente al genocidio, y creo que ahora podemos avanzar y hablar de casos concretos, porque esto puede ayudar a mucha gente a reconocerlo no solo en la historia, estudiando el pasado, sino también hoy. Al fin y al cabo, este método se sigue utilizando hoy en día. Aunque esté oculto, si aprendemos a reconocerlo, ayudará a muchas personas a salvar sus vidas. Sí, ahora vamos a entrar en más detalles sobre la primera etapa, que es la etapa de aplicación. Esta etapa incluye el etiquetado, la intolerancia y la creación de una imagen negativa. ¿Cómo funciona exactamente? Desglosémoslo. Se selecciona un grupo concreto de personas o una organización, puede ser religiosa, laica, eso no importa. A continuación, se asigna a este grupo una etiqueta muy despectiva, con un significado negativo. Y aquí es donde empieza todo. Se empieza a crear artificialmente una imagen del enemigo en la sociedad. Es decir, se forma deliberadamente una imagen negativa de estas personas. Empiezan a difundirse mentiras, desinformación y falsedades que presentan a estas personas como peligrosas, como una amenaza para la sociedad e incluso para los ciudadanos de ese estado. Se propagan prejuicios y estereotipos negativos. Y como resultado, esto conduce a la intolerancia y al odio hacia estas personas. Piensen en lo terrible que es cuando alguien recibe constantemente esa información, cuando se encuentra con alguien que es víctima de esas campañas de desinformación. No lo ve como una persona, sino como una etiqueta, un enemigo, una amenaza. Le infunde miedo, odio, y se vuelve absolutamente indiferente a quién es realmente esa persona. Si tiene hijos, una familia, a qué se dedica, no le interesa en absoluto. Veamos ahora algunos ejemplos concretos de la historia. Por ejemplo, la Alemania nazi. Todos sabemos que allí se etiquetó a los judíos. Se empezó a difundir que los judíos eran diferentes, peligrosos y enemigos del Estado. Diversas publicaciones, películas y dibujos animados los describían como avariciosos, enemigos, estafadores financieros y propagadores de enfermedades. Por ejemplo, hubo un periódico alemán, Der Stürmer,
que publicaba regularmente este tipo de contenido sobre los judíos, retratándolos como traicioneros, indignos de confianza e incluso afirmando que se comían a los niños alemanes. Ahora volvamos al presente. Tomemos el ejemplo de Rusia. El sitio web ortodoxo oficial del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk en Rusia emitió una declaración en la que afirmaba que los testigos de Jehová suponen una amenaza para la sociedad. Es como una copia. Voy a citar su página web. La Organización Religiosa Internacional Testigos de Jehová es una secta totalitaria anticristiana, cuyas enseñanzas y prácticas son capaces de causar daño al adepto, a su salud mental y física, y a su familia. Todo esto empieza con una sola etiqueta. Como se indica en el artículo en el sitio web Act Files, la deshumanización es un proceso en el que una persona o un grupo de personas son presentados no como seres humanos, sino como algo inferior. Esto se hace mediante comparaciones con animales, parásitos o subhumanos que deben ser aislados socialmente y eliminados. Al crear esta imagen, los medios de comunicación preparan a la sociedad para creer que la violencia contra este grupo está justificada e incluso es necesaria. Simultáneamente se identifica la discriminación a nivel político y jurídico. Se despoja al grupo objetivo de sus derechos civiles y se le niega el acceso a determinadas profesiones y servicios. Tomemos un ejemplo histórico. En la propaganda nazi, a menudo se presentaba a los judíos como ratas o insectos, lo que contribuía a su deshumanización a los ojos del público. A los judíos se les prohibía trabajar como médicos o ejercer la abogacía. Se les cerraron las instituciones educativas y científicas. Pero también podemos fijarnos en el presente. Por ejemplo, Alexander Dworkin introdujo los términos secta totalitaria y culto destructivo, no solo en relación con movimientos religiosos, sino también con grupos y organizaciones no religiosos, incluidas diversas entidades empresariales e incluso empresas de construcción, cafeterías y hoteles. Ya en 1952 aparecieron en Estados Unidos términos como secta totalitaria y culto destructivo. Dworkin califica a estas organizaciones de sectas y cultos e incluso las compara con tumores cancerosos en la sociedad. Entre estos supuestos tumores cancerosos se encuentran los testigos de Jehová y los seguidores de Visarion. Incluso afirma que cuando alguien se convierte en testigo de Jehová, es poco probable que llegue a ser profesor o médico. Es muy duro escuchar esto. Ahora hemos hablado de Alemania, América, Rusia, pero también podemos mencionar a Eslovaquia. Podemos poner un ejemplo de lo que nos pasó a nosotros, los participantes de Alatra, esta primavera. Ciertas personas organizaron una importante conferencia en Bratislava, dedicada a la inteligencia artificial. Y encontramos un anuncio en el que estaban buscando a ponentes interesantes. Entre nuestros participantes hay un gran número de especialistas de alto nivel, expertos en diversos campos, y ofrecimos a una participante que es científica, experta en psiquiatría y psicología y presidenta de una asociación europea. Los organizadores, por supuesto, aprobaron su candidatura. Nos reunimos varias veces en Zoom, enviamos la presentación a tiempo. Todo estaba acordado. La conferencia fue un éxito, incluso una emisora de radio vino a entrevistarnos. Fue muy interesante que los propios participantes en la conferencia se acercaran a ella y le hicieran preguntas. Todo fue genial, pero al día siguiente recibimos un correo electrónico del que me gustaría citar un breve extracto. Cito: uno de nuestros socios de los medios de comunicación que estaba en la conferencia se dio cuenta del logotipo que aparecía en su video. El logotipo pertenece a Alatra, un movimiento religioso con el que no tenemos ningún interés en asociar nuestras conferencias de ninguna manera. Y en este punto, había un enlace a un sitio web que era muy difamatorio hacia nosotros. Nos llamaba una secta destructiva y el correo electrónico continuaba diciendo:
Del mismo modo, nuestro director de programa con quienes ustedes hicieron la entrevista no desea de ninguna manera ser mencionado en sus sitios web. Tampoco desea que la entrevista con él sea publicada o difundida en ningún sitio. Prohibimos absolutamente cualquier asociación de las actividades de Alatra con nuestro evento. Y para mí la parte más dolorosa fue al final, donde dice: lamentamos profundamente que haya habido una comunicación tan engañosa por su parte y que no nos hayan informado como organizadores de que la ponente tiene alguna relación con el movimiento mencionado. Esperamos sinceramente que acepten plenamente nuestra decisión. Por supuesto, respondimos a esto y llegó otra respuesta. A pesar de lo que han escrito, creo que la ponente que nos han ofrecido y que formaba parte de la conferencia no es apropiada para una conferencia tan altamente profesional, y realmente deberían haberlo sabido, porque creemos que nos han engañado con la información sobre ella. ¿A qué hemos llegado cuando a una especialista y científica altamente cualificada, gracias a la difamación por parte de los anticultistas, se la haya etiquetado? Quiero llamar su atención sobre lo que decía la carta. Debíamos avisar con antelación de que esta persona altamente cualificada estaba afiliada a Alatra y que ella no puede participar en una conferencia de expertos de alto nivel como esta, no porque no sea suficientemente competente, sino porque está asociada a Alatra. Este es un buen ejemplo de marcar a una persona con una estrella amarilla. Resulta que si en la carta se utilizó la palabra Alatra, entonces, para esta conferencia cualquier científico de talla mundial que pertenezca a las filas de Alatra es sencillamente inaceptable, porque está etiquetado, marcado con una estrella amarilla. ¿A dónde conduce todo esto? ¿A dónde conduce todo esto? Conduce a la persecución y al genocidio. Al igual que en la Alemania nazi, hoy en día en muchos países, por ejemplo en Rusia, vemos que en esta tercera etapa de la que estamos hablando, la persecución patrocinada por el Estado, la represión, las detenciones, las deportaciones e incluso la extracción de órganos y los asesinatos en masa se están intensificando. Como ya hemos mencionado, todo comenzó en la Alemania nazi con la publicación de artículos contra los judíos. Basándose en estos artículos, la gente empezó a odiar a los judíos, incluso empezaron a atacarlos. Empezaron a destruir sus propiedades, a humillarlos, y esto sentó las bases para los disturbios y el Holocausto. Y como también has mencionado, los testigos de Jehová de Rusia también se han enfrentado a la represión estatal. En 2017 hubo una gran oleada de detenciones cuando se les equiparó con organizaciones terroristas como ISIS, por ejemplo. Además, como bien has dicho, se les prohíbe la participación política. Son humillados en la sociedad. E incluso, además de ser comparados con el ISIS, también son comparados con el culto japonés del juicio final, que llevó a cabo un ataque terrorista en el metro de Tokio en 1995, a pesar de que no tenían nada que ver con eso, porque son una organización pacífica. Son gente inocente. Son gente inocente. Otro ejemplo de deshumanización y genocidio son los sucesos de Ruanda en 1994. El odio fue difundido principalmente por la emisora de radio RTLM, que emitía propaganda contra Tutsi. La radio llamaba a la gente a exterminar a las cucarachas. También difundían los nombres de las personas que debían ser asesinadas. Yo tenía unos 30 años por aquel entonces y recuerdo lo que ocurría, lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Saben? Alguien puede decir que el nazismo no puede repetirse ahora, pero lo que ocurrió entonces, muchos creen que superó incluso al nazismo. En la capital, Kigali, se instalaron controles en las carreteras donde se controlaba a la gente. Cualquiera que pasara por los controles debía mostrar su documento de identidad, que indicaba si era Hutu o Tutsi. Los Tutsi eran asesinados inmediatamente. El machete se convirtió en la herramienta para matar. El genocidio llegó a ser tan absurdo que
Al cabo de un tiempo, los miembros de la policía estaban físicamente agotados de matar. Así que se limitaban a cortar ciertas partes del cuerpo de la víctima o le cortaban los tendones y la dejaban sufrir durante unos días y luego venían a terminar el trabajo. Los que tenían dinero podían comprar una muerte rápida, una muerte a tiros para ellos y para su familia. Ahora leeré cómo uno de los condenados describió el ambiente. Estaban matando a hombres y mujeres comunes. No se apiadaron de nadie. Nos cargaban en coches y nos llevaban a las montañas para que matemos allí. Luego hubo canciones y bailes. Cuando matas a la primera persona sientes algo. En mi caso fue mi vecino. Después de eso, no sientes nada. Los cadáveres de las víctimas del genocidio fueron arrojadas al río Caguera, que desemboca en el lago Victoria. Algunas fuentes no oficiales afirman que durante las primeras semanas se sacaron del lago unos 40.000 cadáveres. En particular, los ugandeses, consumidores habituales de pescado, se negaron en aquel momento a comprar el pescado capturado en ese lago. El número de víctimas del genocidio en menos de 100 días fue enorme, alrededor de 1 millón. Distintas fuentes dan cifras diferentes, ¿saben? Cuando hablo de 700.000, 800.000, aunque solo fuera una víctima del genocidio, ya sería mucho. Es importante comprender que detrás de cada número hay una trágica historia de vida o toda una familia afectada. Se calcula que cerca del 20% de la población del país fue asesinada. Hasta un 60% de los niños quedaron huérfanos o medio huérfanos. El ritmo de la matanza fue espeluznante. Según el historiador francés Gérald Prunier, fue 5 veces peor que el Holocausto nazi. Creo que mucha gente conoce el nazismo solo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es como cuando tienes el alfabeto pero solo ves la última letra, la letra Z. Pero el alfabeto también incluye las letras A, B, C, D, etc. Y estas letras A, B, C, D representan lo que ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente no lo sabe. Y es que en estos diálogos, en nuestras mesas redondas que organizamos, que se muestra al público lo que ocurría entonces. Llamamos la atención sobre el hecho de que esto sigue ocurriendo ahora. Los mismos métodos de etiquetado y persecución que conducen al genocidio y a tragedias masivas como el Holocausto. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Es muy difícil continuar, ¿verdad? Es difícil escuchar esto. Ni siquiera puedes escucharlo. Como has dicho, básicamente ya no sintió nada después de ese primer asesinato. Aquí es donde se pierde la humanidad absoluta. Y la pregunta es, ¿qué sienten nuestros espectadores cuando escuchan esto? ¿Ven el sufrimiento humano real que hay detrás de esta información? ¿Pueden siquiera imaginarse en su lugar, en la piel de esa otra persona? ¿O simplemente los ven como hemos mencionado, como un número o un animal? O, no sé, algo. Y realmente no queremos juzgar a nadie aquí porque creemos firmemente, tras escuchar varios testimonios, que muchos fueron forzados a hacerlo y también fueron obligados a hacer cosas horribles bajo la amenaza de matar a un miembro de su familia. En general era un horror. O si no quería matar, lo mataban a él. O a su familiar. Ahora sigamos adelante, aunque es muy difícil decir algo después de esto. Pero tenemos un ejemplo más de Alemania. Allí hay empresas propiedad de, voy a decirlo sin rodeos, cienciólogos.
Y hubo un caso en Alemania en el que todos los archivos de empresas propiedad de cienciólogos se marcaron con la letra S. Se les puso una etiqueta, S. ¿Qué significaba eso en la práctica? Que de nuevo a las personas ocultas en esos registros, en esas listas, en esos archivos, de nuevo, no se les aplicó ningún derecho humano ni ninguna ley. Simplemente se convirtieron en no humanos, y las personas que manejaban estos archivos comenzaron a tratar a esas personas como tales. ¿Y no es lo mismo que los nazis trataron a los judíos? Es una especie de holocausto otra vez. Y sabemos que tenemos que identificar, simplemente debemos identificar a todos los que están haciendo esto. Y debemos sentarlos en el banquillo de los acusados a todos los anticultistas y castigarlos a ellos y a sus agentes, a los que literalmente les han lavado el cerebro. No hay otra forma de llamarlo. Y fíjense que esas víctimas son siempre personas pacíficas, decentes e inocentes que actúan dentro de la ley y que simplemente son víctimas de estos ataques de desinformación y son perseguidos en base a rumores, mentiras y falsedades difundidas por los anticultistas. Y saben, a los anticultistas les gusta hablar de cómo se preocupan por los niños, cómo protegen a los niños. Sin embargo, son precisamente ellos los que tienen sangre de niños en sus manos. Recordemos la terrible tragedia de Waco ocurrida en Estados Unidos en 1993, en la que murieron 82 personas inocentes, entre ellas más de 20 niños. Entonces los anticultistas lanzaron allí una campaña de desinformación, acusando a los davidianos de abusar de sus hijos, de torturarlos mental y físicamente. ¿Y cómo se encargaron los anticultistas de esos niños? Los quemaron vivos. Los quemaron vivos. Así es como los anticultistas cuidan a los niños. Así es como protegen a los niños, matándolos. Me gustaría volver a un punto más aquí. Uno de los personajes principales era Mark Breault. En realidad era un ex miembro de los davidianos que dejó la rama davidiana porque tenía algún tipo de conflicto con el líder principal, David Koresh. Mark Breault era ciego y después de que se fue se declaró profeta. Y también estuvo detrás de esta campaña de desinformación en la que acusaban a los davidianos de abuso de menores y afirmaban específicamente que David Koresh planeaba matar niños. Y este fue el mismo Mark Breault que, junto con su colega, denunció a los davidianos a los servicios de protección infantil de Texas, alegando que estaba abusando de niños allí. Y ahora escuchen con atención. La autoridad de protección infantil vino al rancho de los davidianos 2 veces y luego declaró que todo estaba bien allí, que nadie estaba abusando de los niños, que nadie los estaba torturando mental o físicamente y que los niños estaban bien cuidados. Y por eso las autoridades no tomaron ninguna medida, porque vieron que allí vivía gente normal y pacífica. Y lo más terrible es que este Mark era miembro de los davidianos, sabía que eran gente pacífica e inocente, sabía que cuidaban bien de los niños, pero a pesar de eso, miren lo que hizo. Al fin y al cabo tiene la sangre de esos niños en sus manos. Él también tiene la sangre de esos niños en sus manos. Y durante el asedio de Waco, durante esa redada, los agentes de la ATF cometieron un error fatal al confiar en la información del anticultista, criminal y desprogramador estadounidense Rick Ross, así como en el desarrollador ruso de tecnología psicológica Igor Smirnov, que realizaba este tipo de influencia psicológica subliminal sobre las masas. Pueden saber más sobre este suceso en el documental El Impacto, donde se describió todo esto con gran detalle. ¿Y cómo terminó esta tragedia? La muerte de 82 personas inocentes, la muerte de 20 niños, que o bien murieron por el gas, o simplemente fueron tiroteados. Esto plantea una pregunta: ¿quién está realmente detrás de esta terrible tragedia? E incluso, si nos fijamos solo en esta tragedia como ejemplo, ¿cómo puede continuar la lucha contra las llamadas sectas? Sí. En este punto no puedo dejar de mencionar un paralelo que nos afecta también. Consideren que en Waco estaba Mark Breault, un miembro ciego que aspiraba al poder. Y cuando no lo consiguió,
se fue y se volvió contra Koresh y empezó a difundir desinformación sobre él, lo que llevó al asesinato de todos los davidianos. Dentro del movimiento internacional social Alatra había una, llamémosla mamá, que... Una mamá anticultista, podemos decir. Ahora podemos llamarla una mamá anticultista, la mamá de un hijo ciego. Casualmente, que también cuando todavía era participante del movimiento, promovió los puntos de vista de su hijo ciego. Más tarde, ella se fue. Y recientemente, este hijo ciego, casualmente, por accidente, declaró bajo un video desacreditador que fue editado deliberadamente. Dijo que no se debe tomar a la ligera que los participantes del movimiento internacional social Alatra están planeando un suicidio en masa. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Una coincidencia brutal. Seguimos observando más a fondo, así que permítame añadir algo que me llamó la atención. En las redes sociales descubrimos que esta mamá anticultista compartía públicamente publicaciones de la mayor anticultista checa, que fue destacada en el documental El Impacto. Estimados espectadores, cuando vean el documental, allí se menciona directamente, y si me lo permiten, leeré un pasaje del documental. Los anticultistas estadounidenses Hassan y Troy apoyaron activamente la publicación de un libro de la anticultista Alexa Alvarova de la República Checa, un país que es uno de los centros del anticultismo en Europa. En su libro Alimentar a los demonios, los conquistadores de América, Alvarova sigue promoviendo esencialmente la narrativa de Hassan y utiliza conscientemente el método de marcar con estrellas amarillas. ¿Qué sabemos de este método? Si ahora lo resumimos brevemente, no es un método desarrollado por los nazis, es un método que los nazis adoptaron de los anticultistas. Los anticultistas los entrenaron. Es escalofriante oírlo, pero les proporcionaron impunidad y les enseñaron crueles métodos de coacción para presionar a personas inocentes. Sabemos que este método es el más cruel, el método del etiquetado. Y sabiendo todo esto, y sabiendo que la mamá anticultista apoya de hecho a la famosa anticultista checa mencionada en el documental El Impacto, podemos suponer que el entrenamiento continúa. Se sigue extendiendo esencialmente, el nazismo continúa, y mucha gente se pregunta ¿quién de entre los anticultistas inició este método? Y justo en el artículo en el sitio web actfiles.org del que estamos hablando hoy, se afirma que fue, aunque no quiero decir la iglesia luterana, porque no toda la iglesia es mala. Quiero enfatizar esto, no estamos atacando a las iglesias, pero un cierto grupo de anticultistas que se infiltraron en la iglesia luterana básicamente comenzaron a promover y difundir todo este método. ¿Y qué consiguieron? Por terrible que sea oírlo, consiguieron que a través de este método, en los años 30, estos anticultistas protestantes convirtieran a personas corrientes, a alemanes corrientes en nazis. Has mencionado el etiquetado con estrellas amarillas, pero pocos saben que ya en 1933 los nazis anticultistas habían empezado a detener a los testigos de Jehová, personas que estudian la Biblia, y cuando más tarde los enviaban a los campos de concentración, los marcaban con triángulos morados como distintivos. ¿Y qué significa esto? Que incluso en esos terribles campos de concentración la insignia púrpura significaba un trato aún más cruel. Un gran número de personas murieron allí. Me gustaría volver a lo que estábamos diciendo sobre Waco. Piensen en los paralelismos. Al igual que en la Alemania nazi, nadie preguntó a los judíos lo que pensaban. En Waco tampoco nadie preguntó a los davidianos lo que pensaban. Cuando comenzó el asedio, incluso se les cortaron todas las conexiones telefónicas y de internet para que el público no pudiera escuchar su versión. Lo mismo ocurre hoy, queridos amigos. ¿Cuántos artículos se han publicado calumniando a Alatra? ¿Y cuánto espacio mediático se ha dado a las propias personas? Al fin y al cabo, hay millones de personas en Alatra en todo el mundo.
Pero se dio espacio a una mujer concreta que probablemente no ejerció sus ambiciones y ahora está difamando al movimiento. Se dio espacio a una persona en docenas de artículos y docenas de entrevistas. Y cuando la televisión pública vino a filmar, como para darnos la oportunidad de hablar, redujeron 2 horas de metraje a 1 minuto y 43 segundos. Eso dice algo. Y ustedes no quieren verlo. Igual que cerraron los ojos en los años 30 en la Alemania nazi. Igual que cerraron los ojos en Waco. Ahora están cerrando los ojos ante lo que está ocurriendo a su alrededor. Pero lo que también quería mencionar es la historia real detrás de todo esto. ¿Dónde comenzó todo? En 1921 se fundó en Alemania un centro apologético que se convirtió en el prototipo de las organizaciones anticulto modernas. Este centro apologético comenzó a recopilar bases de datos e información sobre todo tipo de organizaciones que no encajaban con la ideología imperante de la época. Comenzaron a dar conferencias, a publicar materiales y a escribir artículos de descrédito sobre estas organizaciones. Y esto es paralelo a lo que ocurrió durante la Inquisición en la Edad Media y a lo que está ocurriendo ahora. En 1933, la dirección del centro apologético fue asumida por el pastor protestante Walter Kühnen, que era abiertamente antisemita y colaboraba con la Gestapo. Les proporcionó una lista completa de estas organizaciones, enseñándoles técnicas sobre cómo tratar con lo que podemos llamar grupos indeseables, que ya hemos mencionado hoy. Debido a sus acciones, comenzaron a perseguir, etiquetar y marcar a la gente con estrellas amarillas. Así la Alemania nazi se convirtió en lo que era, solo cuando empezó a colaborar con los anticultistas. Como ya hemos mencionado en relación con la tercera etapa sobre la Inquisición, esto llevó a Reinhard Heydrich, que era el jefe de la seguridad interna, a emitir una directiva que establecía un patrón para suprimir ciertas sociedades religiosas, sectas y cultos, incluyendo arrestos, persecuciones y el envío de personas a campos de concentración. Así que todo empezó con los anticultistas. En realidad enseñaron esto a los nazis. Se lo enseñaron a los nazis y ellos lo implementaron a nivel estatal. Y esto se parece exactamente a lo que está ocurriendo hoy en día en muchos países, donde se detiene a la gente, etc. Los mismos métodos. Exactamente los mismos métodos. Esto indica que el entrenamiento de hecho está en marcha. A fondo. Exhaustivamente. Exacto. Por lo tanto, si no hubiera sido por ese centro apologético, la Alemania nazi no habría tenido el aspecto que tiene hoy. Decenas de millones de personas no habrían perdido la vida. El NSDAP, el SNAP, hubiera sido un partido nacional socialista ordinario. Así que todo esto de etiquetar con estrellas amarillas fue introducido por los anticultistas. Un método muy poderoso. Y lo siguen haciendo hoy en día. Pero lo que es aún más interesante es lo que encontramos en el artículo de actfiles.org y que en realidad es un hecho histórico. Es que este Walter Kühnen nunca fue condenado después de la guerra. Todo lo contrario, fue honrado. En 1946 fue nombrado profesor honorario de teología. Cabe preguntarse, ¿cómo es posible? Y hay un paralelismo con el Dworkin de hoy que... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pasemos a los hechos del artículo de Act Files. En 1993, un discípulo de Friedrich Wilhelm Hax, Alexander Dworkin, fundó en Rusia el Centro de Estudios Religiosos en nombre de San Ireneo de León. Las actividades de este centro siguen de cerca las ideas y métodos del centro apologético, que continúa el legado del nazismo. El Centro Ireneo de León se convirtió más tarde en el núcleo de la Asociación Rusa de Centros para el Estudio de las Religiones y las Sectas, conocida por las siglas RACIRS. Actualmente, la RACIRS elabora listas de organizaciones indeseables, que incluyen no solo grupos religiosos, sino también entidades sociales y comerciales. Estas organizaciones son etiquetadas como sectas, sectas totalitarias y cultos destructivos.
lo que recuerda mucho a los preparativos de un genocidio planificado, tal y como hicieron los nazis con la ayuda activa del Centro Apologético en el período previo a la Segunda Guerra Mundial. En 1941 la palabra judío era el colmo de la estigmatización. Hoy en día son las palabras secta y culto. Se han convertido en herramientas de persecución, al igual que la palabra judío lo era entonces. Como resultado, grupos de personas que operan legalmente y no infringen la ley son objeto de persecución ilegal. Lo que también es importante señalar, en mi opinión, es que el nazismo se manifiesta hoy de forma extremadamente dura, pero no provoca una reacción adecuada por parte del público. En otras palabras, el público permanece en silencio. Así como la palabra judío solía suscitar el odio, hoy las palabras secta y miembro de un culto tienen el mismo efecto. ¿Qué podemos esperar nosotros, las personas del nazismo moderno? Hoy en día, este inhumano método luterano nazi de marcar con estrellas amarillas es utilizado por organizaciones anticulto en todo el mundo. A través de él, crean una imagen del enemigo externo a partir de grupos de personas que ellos mismos han elegido. Consideren lo retorcido que es que se hayan dado a sí mismos el derecho a determinar el destino de la humanidad, quién es bueno y quién es malo. Van por ahí y se acercan a un grupo de personas y dicen: etiqueta, enemigo. Etiqueta, enemigo. Sin embargo, esto viola todos los derechos humanos y las libertades. Y como ya se ha mencionado, sí, en el pasado, ese estigma, esa etiqueta, era el término judío y hereje. Hoy en día se utilizan términos como secta totalitaria, culto destructivo y sus variaciones introducidas por Alexander Dworkin. Pues bien, cuando alguien etiqueta a una persona con tales términos, se trata simplemente de un ataque directo a la vida de esa persona. Como ya hemos mencionado, simplemente viola todos los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, los valores humanos y las normas. Y piensen en cómo el grupo de personas que ha sido víctima de todo esto está constantemente sometido a tal terror informativo. Difunden mentiras sobre estas personas, les acusan de todos los pecados del mundo que no han cometido y entonces aumenta la tensión, crece también el odio de la sociedad hacia ellos. Esto lleva a la persecución, intervienen las fuerzas del orden. ¿Y cómo termina? Con la eliminación física de estas personas. Este método de marcar con estrellas amarillas es simplemente una forma agresiva de eliminar no solo grupos de personas y organizaciones, sino incluso naciones enteras de este mundo. Imaginen que cuando alguien te llama miembro de una secta o culto hoy en día es esencialmente equivalente a la etiqueta que los judíos recibían entonces. Este método siempre conduce a la deshumanización, como también se ha mencionado hoy. Significa que la gente que no te ve como un ser humano te perciben como una especie de bestia, una especie de basura a la que se puede tratar de cualquier manera e incluso es justificable porque eres basura, así que se te puede tratar muy mal, como se indica en el sitio web de Act Files. El método de marcar con estrellas amarillas puede definirse así. Es la aprobación oficial de la violencia en la sociedad contra aquellos grupos de personas que los anticultistas consideran no humanos. En esencia, es etiquetar a la gente y mostrar quién debe ser eliminado. Podemos decir que las etiquetas secta o culto, secta totalitaria o culto destructivo, utilizadas por los anticultistas, en realidad no solo se aplican a las organizaciones religiosas, sino también a las organizaciones seculares, incluso a países enteros y uniones de estados. Es absolutamente absurdo e indignante que los anticultistas rusos, estuvieran llamando a toda Ucrania, a todo un país, una secta nacional masiva incluso antes de la guerra en Ucrania. Y lo que yo llamaría una señal de alarma es que estos mismos anticultistas apoyan ahora la idea de que toda Europa, repito, toda Europa, es una secta gigante. ¿No es esto una prueba de que el nazismo continúa? Cuando alguien es etiquetado o llamado sectario,
no es solo un insulto, es la propagación del nazismo. Por eso todos ustedes que utilizan el término sectario no son diferentes de los que gritaban «envíen a la gente a las cámaras de gas». ¿Con qué derecho etiquetan a gente que ni siquiera conocen? Todo esto es la propagación del nazismo, pero podemos decir que hay algo alentador. Actualmente se está llevando a cabo una investigación a gran escala y todas y cada una de las personas que contribuyeron, aunque fuera mínimamente, a estas atrocidades y al trato inhumano de las personas serán llevadas ante la justicia. Seremos testigos de los juicios de Nuremberg del siglo XXI. Todos serán justamente castigados por difundir las ideas nazis, por humillar a la gente y por cometer atrocidades contra inocentes. Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. ¿Se está preparando una guerra civilizacional contra el Islam? Cuando en la sociedad occidental se menciona la palabra musulmán, la mayoría de la gente probablemente piensa en un hombre barbudo con turbante, que tal vez incluso lleve explosivos en la cintura. Sin embargo, este estereotipo es peligroso y contribuye a aumentar las tensiones en el mundo que pueden desembocar en disturbios civiles o incluso en un conflicto nuclear. Puede parecer descabellado, pero pensemos, ¿no es esta una realidad que ya nos está afectando? En este diálogo analizaremos un conflicto civilizacional de gran envergadura, que no es solo una lucha abstracta entre Occidente y Oriente. Es una confrontación concreta entre el mundo islámico y el resto del mundo, que según todos los indicios está siendo alimentada artificialmente por una fuerza destructiva oculta, el anticultismo global. Los medios de comunicación desempeñan un papel clave en este proceso. A menudo, detrás de una información inocente, se esconde una propaganda que difunde el odio y divide a la sociedad. Nuestro futuro depende de nuestras decisiones, de nuestra capacidad para afrontar estos retos y encontrar el valor para cambiar la dirección en la que está dirigiendo el mundo. Juntos podemos crear una realidad mejor, pero empieza por abrir los ojos y el pensamiento crítico. 93.0 FM. ¿Qué imagen le viene a la mente cuando oye la palabra musulmán? Tal vez, como yo, se imagina a un hombre barbudo con turbante en la cabeza, de piel oscura, envuelto en una túnica y con un fusil colgado del hombro. Tal vez incluso con dinamita. Puede que sienta rabia, miedo o incluso una sensación de amenaza. Quizás piense que se trata de algo trivial, pero esta misma imagen en nuestras cabezas está directamente relacionada con la escalada de tensión que vemos hoy en las calles, no solo en Europa, y que, como ha afirmado Elon Musk, conduce directamente a la guerra civil. Y como hablaremos hoy, podría llevar a un conflicto civilizacional nuclear global. Se preguntarán cómo, por qué y qué se puede hacer al respecto. Quédense con nosotros hasta el final. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, nos gustaría comentar un suceso que ha agitado la internet checa y que no solo concierne a nuestro diálogo de hoy, sino también a nosotros personalmente. Sí, nos gustaría tratar la declaración pública de una doctora que provocó muchas reacciones y comentarios de la gente. Nos gustaría centrarnos en la propaganda anti-Alatra que siguió inmediatamente a su declaración y se hizo masiva. Permítanme leerles lo que ciertas personas, francamente nuestros viejos conocidos, han empezado a difundir en las redes sociales. Pekova ha perdido la cabeza completa y definitivamente es miembro de la secta religiosa Alatra y en este video parece como si estuvieran planeando cometer algún tipo de suicidio en masa.
Comentarios publicados por otras personas que han retomado este tema. Por ejemplo, no tengo ningún problema con esto. Un puñado de lunáticos. Si solo se matan a sí mismos y a nadie más, el mundo estará mejor. Gracias. ¿Quién difundió y apoyó esta información? Echemos un vistazo a cómo los representantes del movimiento anticulto, específicamente aquellos que colaboran repetidamente con las organizaciones anticulto, esta red terrorista transnacional, tomaron inmediatamente esta información y comenzaron a difundir esta vil calumnia. Yo no me lo tomaría a la ligera, aunque pueda parecer gracioso. Al fin y al cabo, uno de los miembros activos de Alatra hizo un llamado indirecto al suicidio colectivo hace algún tiempo. Este es un ejemplo perfecto para ilustrar uno de los principios de funcionamiento del movimiento anticulto. Un participante del movimiento internacional social Alatra y del proyecto Sociedad Creativa publicó un video en su perfil personal en el que expresaba su frustración por cómo la gente se niega a reconocer que algo muy grave está ocurriendo con el clima y que tenemos que abordarlo uniendo nuestro potencial. Un representante anticulto tomó entonces un pequeño fragmento de este video, añadió subtítulos en inglés sobre los ojos del participante, de modo que cuando ves el video ni siquiera puedes ver realmente la cara del participante. Así que deshumanizó a la persona. Sí, deshumanizó a la persona, añadió subtítulos en inglés y utilizó este fragmento para difundir el mensaje. Miren, aquí hay un participante que ya está llamando al suicidio en masa. Esta información está completamente sacada de contexto. ¿No les recuerda a nada? Waco. Waco. Sí, como en el documental El Impacto, donde hay un análisis muy detallado del incidente de Waco, que es una enorme tragedia causada directamente por los anticultistas. El documental desglosa de forma objetiva y analítica cómo las organizaciones estadounidenses, ATF y el FBI, fueron manipuladas para que finalmente utilizaran la fuerza contra ciudadanos pacíficos y completamente inocentes de la sociedad estadounidense. Contra quien los anticultistas han lanzado una campaña altamente difamatoria y han comenzado a difundir exactamente la misma narrativa diciendo que están a punto de cometer un suicidio en masa. Exacto, solo algunos detalles. El sheriff declaró sobre los davidianos que eran personas pacíficas que no podían hacer daño a nadie. Lo mismo decían los ciudadanos de a pie que vivían allí e interactuaban con ellos. Que eran personas completamente adecuadas, y la idea de que harían algo así era una absoluta tontería. Sin embargo, la difusión de esta narrativa, que los davidianos se estaban preparando para cometer un suicidio masivo, se basó exclusivamente en el testimonio de un antiguo miembro, prácticamente solo en el testimonio de un antiguo miembro ciego. Menudo paralelismo. Es un paralelismo interesante. Él fue el que apoyó la narrativa, que sí, los davidianos estaban planeando hacer algo así, pero las personas que realmente interactuaron con ellos negaron completamente esto como una total tontería. Y fue esta calumnia la que fue tomada por los anticultistas, difundida a través de la propaganda en los medios de comunicación, y fue la base de la manipulación de las agencias de aplicación de la ley como la ATF y el FBI. Así que la fuerza que utilizaron fue un gas nervioso que mató a 25 niños en una agonía horrible y lanzallamas, así que al final solo recogieron restos carbonizados. Es decir, los representantes de la Fuerza de Seguridad del Estado que fueron a rescatar a los niños de la peligrosa secta. Del suicidio en masa. Del suicidio en masa. En realidad, los asesinaron a todos. Estadounidenses asesinaron a estadounidenses. En su propia propiedad. A instancias de estos bien intencionados asesores. Asesores bien intencionados que basaron sus acciones en el testimonio de una persona. Así que sí, no nos tomamos esa información a la ligera, porque este escenario ha sido utilizado por el movimiento anticulto en múltiples ocasiones. Es un escenario probado. Difundir calumnias, desinformación y noticias falsas sobre un grupo que supuestamente comete un crimen o se prepara para un suicidio masivo. Y como resultado, personas muertas, brutalmente asesinadas, se derrama la sangre de un gran número de personas inocentes. Los anticultistas son los responsables de todo esto. Entonces, ¿debemos temer que les ocurra lo mismo a los participantes de Alatra y de la Sociedad Creativa? ¿O debemos interpretar esta narrativa suya altamente destructiva
queridos anticultistas, como su intento de eliminar físicamente al Atra? Nosotros, personas comunes de todo el mundo, de todas las razas, nacionalidades, religiones, ¿es así como debemos entenderlo? El hecho de que estos movimientos anticultos sigan teniendo tanta libertad para actuar en nuestras regiones geográficas es un reflejo de la negligencia de nuestras autoridades, que no investigan con la suficiente rapidez hasta qué punto estos movimientos están implicados en el terrorismo transnacional y cómo violan el derecho internacional, e ignoran las recomendaciones de la ONU. Se trata claramente de una red terrorista transnacional, porque si nos fijamos en el movimiento anticulto checo, se enlaza directamente con los anticultistas que difundieron esta calumnia en Waco. Estas noticias falsas sobre los davidianos preparándose para el suicidio en masa. Ellos citan a estas personas, las mencionan en sus páginas web, las invitan a sus simposios en círculos académicos. El hecho de que esto pueda llegar a suceder es consecuencia directa de la negligencia de nuestras fuerzas de seguridad, que aún no han sido capaces de investigar adecuadamente lo que está haciendo esta red transnacional. Pero hay países donde los anticultistas ya están siendo combatidos activamente. Los anticultistas están testificando. También testifican sobre estos héroes checos nuestros y sobre su conexión con esta red transnacional. Así que vamos a resumir, porque lo que acaban de describir es en realidad un mecanismo muy importante que todo el mundo, nuestros espectadores y todos ustedes necesitan entender cómo funciona. Se publica un video que no tiene absolutamente nada que ver con el Atra. Inmediatamente empiezan a aparecer comentarios debajo del video afirmando que esto le ocurre porque es miembro de la secta Al-Atra. ¿No les parece absurdo? Se trata de una clara manipulación, y lo que también es importante mencionar es que un infame portal checo de internet, al que le gusta presentarse como experto en desinformación, pero que en realidad cumple los estándares de la prensa amarillista de la clase más baja, comienza inmediatamente a comentar esta información. Escribe todo tipo de tonterías esotéricas y mentiras sobre Al-Atra, ninguna de las cuales puede encontrarse realmente en la plataforma oficial de Al-Atra. Y nunca ha estado allí. Nunca ha estado allí. Continuación en los programas siguientes. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. FM.